Seguimos en Ágoras y hoy me acompaña Javier de la Era. Hemos venido conversando sobre el problema del mal frente a la existencia de Dios. Esta es una pregunta que muchos filósofos se han hecho desde hace mucho tiempo, que es que si Dios es bueno y Dios es omnipotente, ¿por qué permite el mal en el mundo? Hasta ahora hemos conversado, Javier, sobre el problema lógico del mal. Tú señalas que no es concluyente este argumento y que realmente no demuestra contundentemente que Dios no existe. Yo podría estar de acuerdo con esto. Yo te contraponía, bueno, pero aún si estoy de acuerdo contigo en que el problema del mal, el problema lógico del mal no prueba que Dios no existe, probabilísticamente lo veo muy comprometido. Claro, y tú ponías la analogía con un gobierno humano que nos dijera que hay razones desconocidas. Yo señalaba, bueno, que los gobiernos ya sabemos que los humanos engañan, pero si yo tengo razones independientes del problema del mal para pensar que Dios es absolutamente veraz, es todopoderoso y es benevolente, si yo tengo razones independientes para pensar eso, pues yo tengo razones para creer cuando no entiendo por qué hace las cosas. Porque yo sé por razones independientes que si las hace por el bien mayor. Lo que pasa es que me parece que eso termina siendo un argumento circular, porque uno postula, ¿por qué es bueno? Bueno, es bueno porque no permite el mal. ¿Y por qué no permite el mal? Porque es bueno. Algo muy parecido, por ejemplo, a lo que señalaba Leibniz. Leibniz decía, Dios es bueno porque creó el mejor de los mundos posibles. ¿Y cómo sabemos que creó el mejor de los mundos posibles? Porque es bueno. Pero claro, a la larga termina siendo un gran argumento circular, y Leibniz, te digo, uno de los filósofos que yo más respeto. No, y pero, yo te diría, pero eso es un problema que está ahí. Y yo te diría que yo tampoco estoy de acuerdo con la argumentación de Leibniz. Yo tampoco creo que este sea el mejor de los mundos posibles. Y yo no creo que eso sea una respuesta... No, pero independientemente de Leibniz, esto que tú has mencionado, de que nosotros tenemos argumentos complementarios para decir, bueno, aun si nosotros no entendemos por qué Dios permite el mal, los otros argumentos nos dan pie a pensar que puesto que Él es bueno, entonces Él debe permitir el mal por X o por Y, debe tener algún motivo. A la larga, a mí me parece que eso termina siendo un argumento circular, porque para justificar que Dios es bueno, terminas también diciendo, bueno, no, pero fíjate, es que Él no permite el mal. Bueno, yo te diría que no es en el mundo para llegar a la conclusión de que el Dios creador del universo es absolutamente benevolente, absolutamente veraz y absolutamente creíble, si vamos a decirlo de esa manera. Yo puedo llegar por un argumento independiente del problema del mal a pensar que Dios es una inteligencia suprema, que es benevolente y que no nos va a engañar. Eso lo puedo llegar por argumentos aparte del problema del mal. No empiezo suponiendo que este es el mejor de los mundos posibles, no empiezo suponiendo que hay mal. Puedo aplicar argumentos filosóficos para llegar a la conclusión de cómo es la naturaleza de Dios. Una vez que yo tengo el conocimiento sobre la naturaleza de Dios, puedo enfrentarme al problema del mal. Puedo saber que Dios es una inteligencia suma y que si es una inteligencia suma, es razonable suponer que nuestra inteligencia humana no va a entender todo lo que haga una inteligencia infinita. Yo creo que eso es una suposición bastante razonable. O sea... Bueno, pero yo no lo veo tan razonable, Javier, porque yo creo que viendo nuestra angustia como la tenemos, de tratar de explicar por qué tanto sufrimiento ocurre, y viendo Dios, que mucha gente deja de creer en Él precisamente por esto, un Dios bueno se revelaría y diría, el terremoto, el tsunami ocurrió por esto y por esto. Bueno, yo te diría que mi caso, que soy creyente católico, yo te diría Dios se ha revelado, de hecho. Yo te diría Dios se ha revelado, de hecho, y ha dado una respuesta al problema del mal. Sí, bueno, pero yo diría que lo haga de forma más contundente. Todo el mensaje cristiano se constituye en una respuesta al problema del mal y se puede interpretar de esa manera. Claro, pero yo esperaría de una forma un poco más contundente. Claro, pero volvemos en este momento pero fíjate, y me gustaría tenerlo aquí sentado a mi lado y que me lo explique. Y eso es muy interesante sobre tu psicología personal, pero no constituye un argumento contundente. Sí, pero esta psicología me la dio el propio Dios. Él pudo haber cambiado mi psicología para que yo no pensara de esta forma. Ah, por supuesto, te pudo haber hecho un autómata y entonces no serías humano. No, él me pudo haber hecho como tú serías presumiblemente y tratar de entender estas cosas. Bueno, yo te diría sencillamente, todavía hay tiempo. Bueno, no, créeme que no está en mí eso. Brevemente, porque ya casi nos vamos, hazme un repaso en menos de 2 minutos de los principales respuestas que se le han dado sobre por qué Dios permite el mal. No solamente tratar de refutar el argumento lógico, sino incluso tratar de ofrecer alternativas. Bueno, mira, las principales alternativas que se han ofrecido son las siguientes. Número 1, Dios nos crea como seres humanos libres y eso implica el riesgo de que una criatura libre pues cometa el mal moral. Si Dios me va a hacer realmente libre, tiene que darme la libertad para que haga el mal. Eso explicaría en gran parte la existencia del mal, al menos entre humanos. Déjame disputarlo brevemente. Yo diría que eso no explica en primer lugar el mal natural
Y además de eso, que como diría Maki, lo postulamos al inicio, Dios nos pudo haber creado de forma tal que aún siendo libres, siempre escogiéramos el bien. Y yo no lo veo como una imposibilidad lógica. Bueno, yo sí lo vería como una imposibilidad lógica y habría que argumentarlo de otra manera. Eso, sí. Exactamente. Ahí entraríamos en el tema muy discutido del libre albedrío. Claro. Pero yo te diría, una respuesta clásica ha sido la existencia de la libertad. Dios nos podría haber hecho robots, pero nos hizo libres. Y esto es otra discusión que llamamos libre, que no tenemos tiempo para entrar en ella. Es que yo creo que en cierto sentido somos robots y libres a la vez. Por supuesto, y yo no admitiría eso. Sí, pero bueno, hay muchos filósofos que sí, los compatibilistas. Otra posible respuesta, ya entrando en el campo del mal físico, oye, es que para que haya un comportamiento moral coherente, para que yo pueda elegir hacer el bien, para que yo pueda elegir actuar de una manera conforme a la ley moral, yo tengo que estar en un contexto de un mundo regulado, de un mundo que siga reglas específicas, de un mundo racional, que yo sepa por las leyes de la física que si te tiro de un edificio, tú vas a caer y te vas a matar. Ahora, eso presupone la estabilidad de las leyes del universo. Ahora, no puedes tener leyes del universo estables sin la posibilidad de que surja el mal físico. Tú podrías decirme, Dios es tan poderoso y tan inteligente, ¿por qué no hizo las leyes de tal manera que se permitiera el comportamiento moral, pero sin consecuencias negativas? Pero ahí tú tendrías que probarme que existe un conjunto de leyes físicas que de verdad evita todos los desastres naturales, pero permite. Pero eso no lo has probado. Yo puedo negar esa posibilidad. No lo veo como una imposibilidad lógica. Y así como yo puedo verlo como sí. Y tendrías que argumentarme por qué es una posibilidad. Pero yo no lo veo como una imposibilidad lógica. Opinión. Es perfectamente... No, bueno, la opinión es la de muchos otros. Exactamente. Mi opinión puede ser contraria. Exactamente. Y ya sabemos que lo es. Pero permítame cerrar ya con esto. Y disculpa, Javier. Mi opinión sí sería de que no es una imposibilidad lógica crear un mundo con leyes de la física de forma tal que las decisiones morales erróneas no desemboquen en efectos nocivos. Lo dejamos para otra ocasión, porque es un tema que pica y se extiende. Agradecemos a Javier de la Era, que me estuvo acompañando. Cuando quieras regresar, ya sabes, Javier, que siempre un placer. Los micrófonos para ti. Gracias también a Jasby Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Antonio Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Que esté muy bien.